Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares la oportunidad que me brinda para poder aportar información sobre un tema candente estos días. La píldora informativa versará sobre los elementos epidemiológicos en las infecciones por virus respiratorios, umbrales epidémicos y mascarillas. Es la misma percepción de todos los años cuando llegan las temperaturas frías, las inclemencias climáticas también llegan, en la que percibimos que hay muchos casos de virus respiratorios. Tenemos un antecedente, que es la pandemia por el SARS-CoV-2, que ha hecho que tengamos una sensibilidad aumentada hacia los virus respiratorios y que a nivel epidemiológico, por cierto, no está en absoluto justificada ese aumento de sensibilidad. Por cierto, se habla de virus respiratorios como si fuesen agentes etiológicos únicos, como si fuese uno solo, olvidando que en ese término se incluyen diferentes tipos de virus, desde diferentes tipos de virus que provocan el resfriado común, rinovirus, adenovirus, enterovirus, virus para influencia, 4 tipos de coronavirus que provocan el resfriado común. También se incluye el virus respiratorio sincitial, el coronavirus SARS-CoV-2, que provocó la pandemia pasada, y diferentes tipos de virus de gripe. La gripe no es solo un virus, son diferentes tipos, el H1N1, el H3N2, 2 linajes del virus gripe tipo B, el Yamagata y Victoria, entre otros. Es decir, que de alguna manera hay diferentes tipos de virus, no podemos hablar o referirnos a un único, hablando de virus respiratorios como si fuese solo una entidad única. Además, estos virus son diferentes entre ellos y dentro de los propios virus también hay grandes diferencias. Por eso, insisto, no tiene sentido hablar de virus respiratorios de forma genérica a nivel epidemiológico. Es preciso concretar qué virus respiratorio es el que está alcanzando niveles epidémicos. Si se pudiese, incluso habría que especificar el tipo de virus, ya que las nuevas variantes pueden iniciar un proceso epidémico, endémico, pandémico más fácilmente. Tampoco es correcto que en temporada invernal hablar de gripe en genérico para referirse a los procesos o cuadros clínicos que aparecen. Hay más virus que el de la gripe, como acabo de mencionar, y que están circulando en la misma temporada de manera conjunta. Además, para poder hablar con rigor y seguridad de que estamos ante una situación epidémica, solo se puede hacer mediante el umbral epidémico, que aportan las curvas de expectativa o canales endémicos. Los canales endémicos o curvas de expectativa se elaboran para cada enfermedad específica y siempre que sea posible se deberían elaborar para los distintos tipos de virus. De esta forma se puede conocer la situación endemoepidémica para cada virus en cada momento y lugar. Por lo tanto, decir que como hay muchos casos de una enfermedad respiratoria, estamos ante una epidemia sin comparar la cifra observada con la esperada para ese lugar y ese tiempo determinado es generar alarma social y sanitaria de forma injustificada. Muchos casos no es una categoría epidemiológica, igual que tampoco lo es, y abro comillas, conozco una familia que todos sus miembros están enfermos con gripe o algo parecido, y con eso pretender denotar la importante magnitud de la situación epidémica en ese momento. Esas categorías se conocen como anécdotas epidemiológicas y no tienen ningún rigor científico. Enlazado con lo mencionado en el párrafo anterior y oído la semana pasada a una tertuliana en la emisora nacional con mayor audiencia, transcribo literal y abro comillas. Dado que estamos en una situación epidémica para la gripe y el resto de virus respiratorios, se impone la necesidad de hacer obligatorio el uso de la mascarilla. Esas son palabras de una tertuliana. Vayamos por partes. Yo me pregunto, ¿tiene esa tertuliana datos de los umbrales epidémicos según curvas de expectativa o canales endémicos para cada uno de los virus respiratorios individualmente? Otra pregunta. De lo contrario, ¿se ha hecho un totum revolutum mezclando en el mismo grupo, todos los virus respiratorios como si fuese un solo agente etiológico? Por favor, deberíamos ser serios y exigir rigor epidemiológico en lo que se afirma.
Da igual quien lo afirme, sea una tertuliana, sea un político o una política sanitaria, inclusive los profesionales sanitarios. Una cosa es dar opiniones y otra muy distinta es dar información con evidencia científica y diciendo además cuál es el grado de la misma, ya que no todas las evidencias tienen el mismo nivel de consistencia. Para dar opiniones están las tertulias. La información con evidencia científica seria no participa en tertulias. Veamos algunos datos. Estos son datos que corresponden a la primera semana del 2024, que va del 1 al 7 de enero, que aporta, son públicos, el Servei de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud del Gobierno Balear. La tasa global de virus respiratorio sincicial suponía 19,4 casos por 100.000 habitantes. La tasa global de COVID-19 era 16,6 casos por 100.000 habitantes. La tasa de COVID, pero en población de 60 o más años, es de 17,6. En cambio, la estimación de tasa global de gripe para todos los tipos era de 64,3 casos por 100.000 habitantes. Los tipos predominantes en los virus gripales era el AH1N1 pandémica 2009, un 85%, mayoritariamente. La famosa gripe A, que la gente dice, tengo la gripe A, era que es gripe estacional mayoritaria. Un 14% era la AH3N2 y un 1% la tipo B. La tasa de ingresos por infecciones respiratorias agudas graves en el Hospital Universitario Son Espasas suponía 22 casos por cada 100.000 habitantes. Bien, en la semana 46, lo veremos a continuación en una diapositiva, que corresponde a mitad de noviembre, entre el 13 y el 19 de noviembre, se cruzó el umbral epidémico para el virus respiratorio sincicial. En ese momento ya se podía hablar de que estábamos en situación epidémica para el virus respiratorio sincicial. Esa situación epidemiológica se mantuvo las semanas 47, 48, 49 y 50. La semana 51 ya se situó por debajo del umbral epidémico y se continúa manteniendo a ese nivel hasta ahora, los datos que tenemos hasta la primera semana de enero. En cambio, para la gripe, en la semana 51, que correspondía justo a la semana del 18 al 24 de diciembre, se cruzó el umbral epidémico de gripe. En ese momento ya se podía hablar de que estábamos en situación epidémica para la gripe estacional. La semana 52, que fue la última semana del año, presentó tasas más altas y la semana primera del 2004, que corresponde a la semana del 1 al 7 de enero, hasta la semana pasada, parece haber iniciado un periodo de meseta. Ese periodo de meseta habrá que esperar para ver si se mantiene, disminuye o hay un repunte. No lo sabemos ni podemos hacer predicción. Me refería a una gráfica. Esta gráfica, igual que los datos anteriores que corresponden al Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería, se ve claramente, hay una línea discontinua en color azul. Eso corresponde al umbral epidémico del virus respiratorio sincicial y hay un punto en la semana 46 con una raya vertical marrón donde se cruza. Ese es el que le he puesto un círculo oscuro. Ahí es donde se inicia el proceso epidémico del virus respiratorio. En la misma gráfica se puede ver la línea roja discontinua que es el umbral epidémico de la gripe. Ahí se puede ver cómo la gripe ha ido avanzando desde que empezó la temporada de gripe, que suele ser a partir de la primera semana de octubre, cómo ha ido ascendiendo progresivamente hasta llegar la semana 51 a cruzar el umbral epidémico, la semana de Navidad, que es cuando se inició la onda epidémica o la ola epidémica de gripe. Se ha mantenido la semana 52 el ascenso y luego ha empezado una fase de meseta, habrá que verlo. Importante, la línea verde corresponde a la evolución de casos de SARS-CoV-2, de casos de COVID-19. Como se puede apreciar, está en un nivel muy bajo, por tanto, la aparición de casos está siendo en la temporada, desde que se inició a primeros de octubre hasta la primera semana de enero, por debajo del umbral epidémico marcado. Bien. Como ya he mencionado, la pandemia por SARS-CoV-2 se ha creado un miedo, una alarma, una inseguridad, sobre todo cuando hace referencia a que aparecen casos de infecciones respiratorias. La gente piensa que aparecer a partir del antecedente que tenemos de la pandemia
cualquier nuevo repunte de casos de infecciones respiratorias va a hacer que entremos en una nueva pandemia apocalíptica. Es necesario y fundamental transmitir tranquilidad, transmitir sosiego, y por eso los que lo pueden hacer son los profesionales con formación y experiencia en el manejo y la gestión de situaciones epidémico-pandémicas pueden tomar cartas en el asunto. Cuando nos enfrentamos a situaciones epidémico-pandémicas, y lo hemos visto con la pandemia del SARS-CoV-2, las prisas, las angustias, los agobios y la no reflexión sosegada a la hora de tomar decisiones y de actuar puede llevar a casos como los que ahora se están comprobando por muertes provocadas por el uso de la hidroxicloroquina que se utilizó en la primera ola de la pandemia por el SARS-CoV-2, o el despilfarro, lo pongo entrecomillado, por la compra y no utilización del Paxlovid, que es un fármaco antiviral. Entro en la segunda parte de lo que sería la píldora, que es la utilización de las mascarillas, que requiere una reflexión específica. Previamente voy a hacer una consideración. En 2009 tuvimos la última pandemia de gripe por virus H1N1, que provocó más de 750.000 casos confirmados de laboratorio y una cifra bastante similar de casos clínicos, pero no comprobados por laboratorio. Y además generó una letalidad del 0,04%. Esto corresponde a datos de España que van desde mayo de 2009 hasta marzo del 2010. Bien, esa pandemia de gripe generó cierta preocupación social, porque además había un problema. Se inició en junio y julio del 2009, temporada que no es la habitual para epidemias de gripe, y eso generó cierta inquietud, cierto desasosiego, como digo. Pero a pesar de esa sensación, no se creó una psicosis social, por ejemplo, con las mascarillas a nivel comunitario o a nivel sanitario. Desde esa época, desde hace más de 11 años, hasta que se inició la pandemia por SARS-CoV-2, ha habido brotes de gripe en España, en Europa, en el mundo, y nadie ha pedido mascarillas obligatorias para toda la población que acuda a los centros sanitarios ni medidas especiales. Actualmente, en mi opinión, se han mezclado las demandas laborales de falta de personal con las medidas epidemiológicas, como la obligatoriedad del uso de las mascarillas en ámbitos sanitarios a toda la población que acuda a los mismos. Ahora bien, si alguien cree que por el simple hecho de que una persona acuda a un centro sanitario con una mascarilla puesta ya hay protección bidireccional, se equivoca completamente. El problema no se trata de usar o no de manera obligatoria una mascarilla. El problema está en cómo se utiliza o cómo se debería utilizar la mascarilla cuando hay que emplearla porque está realmente indicada. Dos consideraciones para ir finalizando a tener en cuenta. Las mascarillas higiénicas tienen una vida útil de unas 2 o 2 horas y media en el mejor de los casos y en condiciones ideales. Y las mascarillas quirúrgicas tienen una vida útil de unas 3 o 3 horas y media en el mejor de los casos también y en condiciones ideales. Ahora bien, la humedad del aliento al respirar, la saliva, la mucosidad, el sudor, las partículas eliminadas al hablar, al toser, al estornudar, etc., con la mascarilla puesta, hacen que ese tiempo de vida útil que yo he mencionado, de vida útil bidireccional, se reduzca enormemente. Por ejemplo, cuando una persona con síntomas de infección respiratoria acuda a un centro sanitario para ser atendida, tiene que calcular el tiempo que puede estar en ese lugar y llevar mascarillas de repuesto para que exista protección bidireccional. Ojo con el coste económico que le puede suponer a esa persona. Por cierto, esta necesidad de recambio frecuente de las mascarillas se debe aplicar igualmente al personal de los centros de salud, hospitales, urgencias, etc. Alguien dirá, pero eso es mejor que nada. Bien, podría ser, pero lo cierto es que da una falsa sensación de seguridad muy importante. Además está el tema de la utilización correcta e incorrecta de las mascarillas, que es muchísimo más importante que hacer obligatorio o no su uso. Por muy obligatorio que sea su uso, si se utiliza mal y nadie lo controla, de poco sirve la obligatoriedad de las mascarillas. Y finalizo de manera muy breve y con unas imágenes en 2 bloques. Cómo utilizar una mascarilla segura, qué debemos hacer,
Aquí tienen reflejado que hay que hacer higiene de manos antes de utilizarla, verificar que está bien, que es nueva, que no está rota, que no le faltan elementos, verificar dónde está la parte rígida, que es la que flexionaremos sobre la nariz para cerrarlo. Cubriremos nariz, boca y mentón. Hay gente que piensa que la nariz no es parte del aparato respiratorio y se coloca la mascarilla solo sobre la boca. Por tanto, nariz, boca y barbilla. No hay que dejar aperturas laterales, nunca hacer el cruce en aspas de los ajustes laterales, porque lo que hace es abrir aperturas laterales que no se cerrarían herméticamente. No tocar nunca la mascarilla, la parte frontal. Para retirarla, utilizar los cordones detrás de las orejas, tirándola, sujetándola por un extremo y desechándola en un recipiente con tapadera a ser posible. ¿Qué no debemos hacer? Todo lo contrario, no utilizar mascarillas viejas o usadas o rotas, llevarlo por debajo de la nariz, dejar aperturas laterales porque hemos hecho cruces, tocar la frontal porque nos pica y nos tocamos la mascarilla por delante, bajarla al hablar. Hay gente que piensa que curioso, ¿no?, que cuando la lleva puesta si quiere que hablar se la baja. No, es que es un error garrafal. Tampoco hay que dejarla en cualquier sitio que alguien la pueda reutilizar y no reutilizarla. Tiene una vida media útil, la que ya la he explicado, por tanto, eso es. Y acaba. Hay que recordar que las mascarillas por sí solas no protegen frente a los virus respiratorios, es un elemento más. Además hay que mantener al menos 1 metro de distancia. Es suficiente 1 metro, ni 2, ni 1,5. Con 1 metro es más que suficiente con otras personas. Y hacer higiene de las manos frecuentemente, ya sea con agua y jabón o con solución alcohólica. Espero que haya sido o que pueda aportar alguna aclaración a las dudas que puedan surgir en un tema candente y muchísimas gracias. Buenas tardes.